Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Arranca Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup o inversor. Y lo hacemos como siempre, trayendo, localizando para ti las mejores herramientas y las claves para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y hoy te hemos preparado un programa muy especial porque un día más salimos del estudio para estar más cerca de vosotros, escuchando y dando voz a vuestras peticiones. Nos encontramos retransmitiendo este programa desde Criptoplaza, en pleno corazón de Madrid, el mayor hub de economía cripto del sur de Europa, que reúne a las principales empresas, startups e inversores del sector, con un público estupendo aquí en directo que nos acompaña, al que agradecemos su presencia y al que abrimos también estos micrófonos. Y de la mano de nuestro colaborador Token City, junto con el que nos hemos propuesto demostrar que hablar de token y criptoactivos no es solo para unos cuantos elegidos y que todo es tokenizable. Token City es la herramienta que diseña el token idóneo para cada tipo de activo financiero. Han desarrollado la primera plataforma que permite a las empresas tokenizar, gestionar y vender sus tokens, crear sus propios mercados de criptoactivos y su propia plataforma de venta de tokens totalmente customizada para poder captar financiación para sus proyectos. Con ellos hemos preparado una jornada que lleva por título Economía tokenizada, el fenómeno que está revolucionando la nueva era de las finanzas. Y es que son ya más de 320 millones de personas las que usan la economía tokenizada y 16 billones, con B, es la cifra que los expertos y analistas estiman el tamaño de esta economía tokenizada en 2030. Este cajón desastre impulsado por el blockchain y la descentralización financiera o mundo DeFi, la financiación, inversión o digitalización empresarial con tokens tienen la oportunidad de cambiar la economía mundial de forma drástica. Y hoy estamos aquí dispuestos a descubrir cómo. Así que, sin más, paso a presentarte a los invitados de esta mesa de debate. Comienzo presentando a las protagonistas de esta jornada, a las que más saben de tokenizar el mundo, las responsables de que hoy estemos aquí. Ambas comparten una vocación y una misión personal muy clara: ayudar a que todos entendamos y nos familiaricemos con esta nueva economía. Saludo a Yael Oaknin, CEO de Token City y de Adventuris, es directora del programa FinTech del BBV, formadora de escuela de negocios como ICADE, SIC, EAE. Muy buenas, Yael. Muy buenas, ¿qué tal? Saludo también a Rocío Álvarez Osorio, CMO y socia de Token City. Comenzó su carrera profesional en el área de M&A en banca en Londres. Decidió emprender montando su propia firma en España, LATAM y China, y es, como se define muy bien, creadora, impulsora y conectora. Muy buena, Rocío. Muy buenas tardes, Luis. Vamos a saludar a Juan Luis Pedreño, diputado nacional en el Congreso, portavoz de Transformación Digital en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital y portavoz adjunto de Ciencia e Innovación. Investigador y docente desde hace 22 años, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en la región de Murcia. Muy buenas, Juan Luis. Hola, buenas tardes. Tenemos a José María Oliveras, socio de FinRec 360, la firma líder de consultoría regulatoria con más de 20 años de experiencia asesorando a todo tipo de entidades financieras en cuestiones relativas a la regulación financiera, docente también, entre otras, de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenas, José María. Buenas tardes, Mariló, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a presentar también a Xavi Olivella, CEO de ArtsGain, la primera gestora de inversiones en arte que ha optado por la tokenización para su financiación, siendo pioneros en este sector. Inició su andadura en el sector financiero cuando creó la Asociación Española de Crowdfunding. Muy buenas, Xavi. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Tenemos a Raúl Sánchez, CEO de Slow Philosophy y emprendedor de Manual. Tras varios años viajando
por el mundo, decidió volver a España y emprender. Ha creado 5 startups, siempre con un denominador común: utilizar la tecnología y el conocimiento adquirido durante sus viajes para desarrollar soluciones en sectores que estaba todo por hacer. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas tardes. Y vamos a saludar a Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, el sitio donde nos encontramos, nuestro anfitrión y uno de los mayores entendidos del sector y expertos en economía tokenizada. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos, un poquito de música y comenzamos. Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Unos que quieren marcharse, otros no pueden llegar. Y así chocaste tú con mi caminar. Tropecé con tu mirada de cristal. La vida tiene esa cosa de inventar. Me convierto en tu todo, tú pretendes. Empezamos ya con nuestra mesa, con nuestros expertos, pero antes de nada vamos a dar las gracias a Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, como os decía, voy a agradecerle el espacio que nos ha cedido esta tarde aquí. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, nada, encantados de tener un programa como el vuestro que hace tanta divulgación tan necesaria de este sector, además a estos niveles. Y nada, pues esto realmente quería ser una plaza, como era antiguamente, un sitio donde realmente podamos, toda la gente del sector, hay mucha gente trabajando, más de miles de personas, 1.000 personas a día de hoy en nuestro país, que han dejado incluso impuestos. Y nada, queremos que ser un potenciador un poco de todo este sector. Bueno, pues de nuevo agradecido. Sé que además eres experto en tokenización de la economía y puedes aportar mucho aquí. Danos tu opinión, ¿cómo afecta la nueva era de las finanzas esto de la tokenización que vamos a ver esta tarde? Bueno, yo creo que para mí, lo comparo muchas veces con el fenómeno de Internet. De hecho, una de las personas que realmente desarrolló este fenómeno decía que estábamos realmente en un punto muy parecido. Y yo creo que el token va a ser una herramienta sin la que no se va a poder competir, no sea ser competitivo como empresa. O sea, creemos que las empresas van a tener que tener tokens para un montón de cosas, para, por supuesto, recibir inversión, para, por supuesto, tener, por ejemplo, formas de incentivar a sus empleados, a sus clientes, a sus usuarios. Probablemente la forma de relacionarnos que tengamos el día de mañana con esos clientes que tenemos sea a través de estos tokens. Con lo cual yo creo que lo estamos viendo con muchas empresas que realmente están utilizándolo, y creo que, igual que pensábamos que sin Internet quizá no podemos ir muy lejos, quizá vuelve a ser otra vez un momento de pensar si sin tokens a lo mejor no sé si vamos a poder. Desde luego tenemos claro que el token ya no es solo el futuro, es el presente, pero aún nos queda mucho por entender de esta economía. Tokenización, NFTs, criptoactivos, tokens, ya no son conceptos abstractos por definir, desde luego es una revolución que ya ha empezado, no hay vuelta atrás. El mundo de la tokenización superará el billón de operaciones en 2026 y ha llegado a todos los sectores: inmobiliario, energías renovables, el retail, lo estamos viendo cada semana con Token City, y todo lo que está por llegar. La inversión, como decía Jesús, a todos los niveles se va a transformar. ¿Verdad, Yael? Sí, esa es nuestra visión, que toda la economía se va a transformar con el uso de de esta pieza digital que representa valor y que permite a cada compañía empaquetar ese valor en un token e interactuar con su comunidad, pues para recibir financiación o para darle acceso a beneficios o para cualquier aspecto del negocio que se quiera poner en valor. La creatividad es enorme y lo estamos viendo con todos los casos de uso que vemos cada día. Yael Oagnin, eres CEO, fundadora de Token City. Vamos a empezar recordando qué es Token City, cómo nacéis, y luego vamos a recordar qué es esto de tokenizar, para quien todavía no lo sepa. Token City da la infraestructura para que las compañías puedan hacer justamente esto. Tokens puedan gestionar esos activos tokenizados y puedan facilitar que toda su comunidad interactúe con ellos. Eso es lo que hace Token City, ¿no? Facilita esa creación y uso de los tokens. ¿Y cómo nace? Pues nosotros nacimos a finales del 2020, pues viendo todo el potencial que tenía esta tecnología aplicada al mundo, en particular inicialmente pues al mundo de la inversión, para dar a los inversores la posibilidad de tener una pieza de valor más líquida, es decir, más líquida. Bueno, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me encanta siempre preguntarte, vamos a recordar, tenemos que repetirlo muchas veces, ¿qué es esto de tokenizar? Pues tokenizar, como decía Yael, es digitalizar
digitalizar un activo en este caso en la red de la tecnología blockchain. Y bueno, pues como efectivamente hay todo tipo de activos, pues podemos digitalizar absolutamente pues todo tipo de activos. Otra cosa es el sentido que tiene esa digitalización, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir definiendo, si os parece, términos que se quedan como muy abstractos en el mercado. Por ejemplo, ¿qué son los STO? Rocío, Yael, perdona. STO, las siglas son Security Token Offering. Es una oferta de Security Token. Un Security Token dentro de todo el mundo de los criptoactivos, de los tokens, es un tipo de token que está respaldado por un derecho económico, por ejemplo, acciones de empresa, participación en un préstamo, participación en las ganancias de una compañía. Es decir, un derecho económico de los que se suelen considerar de la economía tradicional, bueno, pues se suele llamar security token a ese tipo de tokens. Vale, aquí vamos a pedir al público que cualquier cosa que no se entienda, yo la primera me la apunto para, pues bueno, para que luego nos la profundicéis y salgamos de aquí sabiendo y entendiendo todo acerca de los tokens. Rocío, cuando hablamos de CeFi y DeFi, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues CeFi o CeFi son finanzas centralizadas y DeFi son finanzas descentralizadas. Voy a poner un ejemplo. Al final esto es, la esencia es quién tiene el dato, ¿vale? O sea, es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, si quiero acceder a ver mis datos, mi cuenta del banco, cualquier banco, pues pincho, ¿no?, en Google la dirección de mi banco, pincho llego al dashboard de mi banco y directamente pongo la contraseña para acceder a los datos que tiene el banco míos. ¿Vale? O sea, es decir, el banco pues tiene esos, o sea, mis datos bancarios los tiene él, los custodia él, y si un día entro en la cuenta y hay 0 euros, pues me tendrá que explicar el banco qué ha pasado y si no, pues tendré que acabar a nivel judicial, ¿no? Sin embargo, en DeFi esos datos no son de nadie o son de todos, es decir, directamente está construido sobre una tecnología que se llama blockchain y realmente ese dato está distribuido en un montón de servidores a nivel global y efectivamente pues ese dato pues es transparente, yo puedo acceder a él cuando yo quiera, no tengo que pedirle acceso, por ejemplo, a un banco o a una entidad que me deje verlos. O sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, al final es finanzas centralizadas, pues al final es las finanzas actuales, las tradicionales, y las descentralizadas son aquellas que están surgiendo en base a la tecnología blockchain. ¿Qué nos va a permitir acceder a esa descentralización? ¿Qué nos va a permitir acceder a esa descentralización? Pues a la hora de ¿a qué te refieres? ¿Qué ventajas vamos a tener como usuarios, como consumidores? Perdón. Bueno, pues lo primero de todo es que vamos a ser, ya somos propietarios y titulares de activos, pero los vamos a tener nosotros, ¿vale? Directamente pues en nuestras wallets o en nuestros propios o custodios, ¿no? Y en ese aspecto pues más democratización, exacto, o sea, nos va a permitir pues empaquetizar nuevos activos y poderlos custodiar nosotros y con esos pues obtener liquidez de una manera muy rápida, poder dejarlos de colateral a la hora de poder financiarnos de manera pues más ágil, así como bueno, millones de aplicaciones. ¿Cuánto aprendo con vosotras? ¿Cuánto aprendo con vosotras? Yael, ¿qué tipo de activos estáis tokenizando aparte de estos que ya hemos hablado? Bueno, pues los más habituales son préstamos, capital social de empresas, en sectores como el sector, startups, sector inmobiliario, energías renovables, materias primas, este tipo de activos. Bueno, la verdad es que como estáis pasando tantos ejemplos por arte. arte que tenemos aquí y luego vamos a agricultura, vamos a descubrirlo. Bueno, a mí me sorprendió mucho aquel Camino de Santiago, aprendiendo a tokenizar el Camino de Santiago, efectivamente. Con el Pilgrim. Exacto. Y luego además, renovables también han pasado por este programa. Y la semana pasada hablamos de algo que lo estudiaremos, ¿no? Mira, Rocío se ríe, porque se puede tokenizar tu currículum. Y puedes ganar dinero con tu currículum. Nadie podría mentir. Das trazabilidad y todas tus verdaderas competencias que te han ido dando el check todos tus jefes. Pues esto nos encanta. Si os parece, vamos a seguir saludando a invitados, a expertos en esta mesa. Y es que antes de lanzarnos al famoso 2030, vamos a hablar primero del 2026, porque parece ser que el valor total del mercado tokenizado superará los 138.000 millones de dólares, crecerá a un ritmo del 26%
100% durante los próximos 5 años. En esta última década hemos podido presenciar cómo el sector financiero ha vivido pues todas las olas disruptivas promovidas por el uso de la tecnología y herramientas como el blockchain y tokens. Pero no olvidemos que para ello se necesitan leyes y cuestiones jurídicas para garantizar el futuro del asesoramiento y que se cumplan todos los requisitos necesarios. Esto es lo que empieza a preocupar también mucho en el mercado. Nos vamos al Congreso de los Diputados con Juan Luis Pedreño para que nos hable de cómo esta explosión de criptoactivos está precipitando una de las mayores reorganizaciones de riqueza y transformaciones de la economía global en nuestra historia. Muy buenas, Juan Luis. Hola, Mariló, buenas tardes. Una auténtica revolución de la economía, eso seguro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que me va a pasar algo que no me ha pasado nunca. Es que probablemente la que me entrevista sabe más que yo de esto, porque veo que va siguiendo los eventos que organizan de la mano de Token City, ¿no? Bueno, antes de nada yo quería agradecer a Criptoplaza y a Rocío y a él, Token City, porque a mí me pasa una cosa muy curiosa, es que yo estoy, a diferencia de todos los que estáis aquí, yo tengo dos patas. Por un lado, lo que tengo que aprender de todo este mundo. Pues entonces tienes que unirte a negocios de carne y hueso, que estamos tokenizando claro. todas las semanas. Claro, y por otro lado, es verdad que la parte legislativa es la parte en la que yo estoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con el mundo cripto está ocurriendo algo, yo lo que yo percibo, porque yo tengo esa doble visión. Yo, afortunadamente, tanto de la mano de Token City como de Criptoplaza, me metieron el gusanillo de esto y, afortunadamente, pues voy aprendiendo y me sirve sobre todo porque hay un enorme desconocimiento sobre esto. Entonces, incluso el propio vocabulario, tú lo comentabas al principio, el propio vocabulario no es accesible a todo el mundo. Y eso no es culpa de todo el mundo, eso es culpa de que hay que aterrizarlo, ¿no? Porque si se quiere conseguir un objetivo, que es que esto se regule, que la gente tenga seguridad jurídica, yo creo que hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y yo creo que el ecosistema cripto creo que es imparable, pero lo que es más imparable, y esto es una percepción mía, pero el otro día, por ejemplo, vino a comparecer a la comisión el presidente de la CNMV, que es el organismo regulador, y a ver, no puedo reproducir sus palabras, pero quiero llevar cuidado con lo que digo, pero básicamente lo que vino a decir es que la criptomoneda en general no es algo que sea, no digo recomendable, pero es algo que hay que tener cuidado, pero la tokenización es algo por lo que hay que apostar. Yo estoy absolutamente de acuerdo y esa diferenciación hay que hacerla, porque el mundo de la tokenización es imparable. Va a llegar a cualquier mercado. Yo seguramente a lo largo del programa de hoy escucharemos varios casos, ¿no? Pero yo creo que es imparable. Pero ocurre una cosa, es que si yo quiero, yo como persona que quiero emprender, quiero montar una startup para tener servicios de tokenización de algo, yo voy a Token City, me contrato con ellos, me lo hacen, pero yo tengo que tener una seguridad de cómo es la fiscalidad, cuál es la regulación, cuál es la regulación actual y la que va por venir, porque si no me estoy jugando mucho, ¿no? Desde luego que sí. ¿Cuál es la actual percepción en el Poder Legislativo sobre las nuevas finanzas digitales, Juan Luis? Bueno, vamos a ver, ahora mismo reconozco que estamos, desde mi punto de vista siempre, creo que estamos en un momento que no es bueno precisamente, primero porque hay una desinformación y luego porque cualquier ámbito regulatorio se está aprovechando para meter algo que tenga que ver con la cripto. Claro. Entonces, hay leyes, por ejemplo, la Ley de Mercado de Valores y Servicios Financieros. Esta está ahora mismo en trámite en el Congreso de los Diputados, se cerró el plazo de enmiendas y va para los mercados de valores. Sin embargo, hay un artículo que tiene que ver con el ámbito cripto. Pero es que hay una ley que también está en trámite, que es una ley que saca el Ministerio de Consumo, que es una ley para el tema de, no sé bien cómo se llama, pero es un nombre muy largo, pero tiene que ver con los premios aleatorios en determinados software de ocio, que inicialmente, igual no te parece, no tiene nada que ver con este ecosistema, pero los NFTs pueden estar vinculados. Pero es que hoy, aquí. hoy hacía hoy lo comentaba, bueno, hay una ley que es una reforma del Código Penal que ahora mismo está en todos los medios de comunicación, que es sobre el tema del delito de sedición, fundamentalmente, que va el jueves que viene al Pleno, donde hay un artículo que se ha incluido, es un proyecto de ley de un grupo parlamentario,
y se ha incluido algo relacionado con la cripto y el Código Penal. Entonces, la percepción, lo que me preguntaban, la percepción del tema legislativo es que hay un poco como que todo el mundo que aparece pone un artículo que tenga que ver con cripto y, sin embargo, no estamos terminando de regularlo. Entonces, yo creo que hay que aprender de esto, hay que ponerse las pilas, hay que aprender de los que saben y hacer algo y no esperar a que venga el MiCA, que es el Reglamento de Europa, de la Unión Europea, porque eso va a tardar un poco todavía. Vale, ahora mismo, Juan Luis, ¿cuál es la actual regulación que afecta a este ecosistema, si es que hay alguna? Sí, vamos a ver. Bueno, aquí hay expertos mayores que yo en esto, pero lo que sí que, como todo esto al final tiene que pasar por el Congreso, yo seré menos... Pero a nivel político, por así decir. A nivel político, ahora mismo precisamente estamos en la ley de mercado de valores. Yo he preguntado antes de venir aquí cuántas enmiendas se han presentado precisamente a ese artículo. Probablemente no se haya presentado absolutamente ninguna al artículo que tiene que ver con la parte de cripto, precisamente por el desconocimiento. Y luego, es verdad que hay un reglamento que se ha aprobado ya en la Comisión Europea, que es el reglamento MiCA, que realmente en estos ámbitos que son tan desconocidos pasa lo mismo en inteligencia artificial, por ejemplo, o en ciberseguridad. Los parlamentos de los países se quedan mirando a lo que hace la Comisión Europea. La Comisión Europea ha dictado ya ha escrito el reglamento del MiCA, se publicó hace un mes, pero claro, ahora se aprobó el reglamento y ahora hay que publicarlo. Esto pasa por el Consejo de Europa, eso pasa por el Parlamento Europeo, y cuando se publique, entonces hay un plazo, que es hasta 18 meses me parece, o hasta 24, para la entrada en vigor. En ese tiempo, todas estas inversiones que la gente quiere hacer y los productos tokenizados que se pueden utilizar y que pueden ser muy valiosos, hay un cierto limbo, que es un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, digamos que todo el mundo está esperando que venga el MiCA y, mientras tanto, que es lo que a mí me preocupa, pues se están aprovechando para regular cada uno con el conocimiento que pueda tener. Que pueda. Desde ahí, Rocío, cuéntanos cómo está afectando a los clientes que quieren tokenizarse, que acuden a Token City y que no hay ese marco en este momento legislativo. Bueno, nosotros sí que lo tenemos. ¿Vosotros sí, tenemos, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo se resuelve, ¿no? Esta incertidumbre? Sí. O sea, a ver, y aprovechamos también, perdóname, Rocío y a él, si queréis preguntarle algo a Juan Luis, ya que le tenemos aquí específicamente sobre la legislación. Cuéntanos, Rocío, perdona. Vale, vamos a ver, nosotros, lógicamente, a la hora de hacer emisiones, las compañías a la hora de hacer emisiones para financiarse, nosotros tenemos una plataforma de financiación participativa, un crowdfunding, y lógicamente, pues esa es la regulación que se nos aplica, y todas las emisiones que hacen nuestros clientes, hasta 5 millones, pues lógicamente tenemos separado regulado a la hora de hacer esas emisiones. Vale. Luego, efectivamente, si hay clientes que quieren hacer sus propias emisiones bajo la marca blanca que nosotros vendemos, el Token Launcher, a la hora de que en sus propias páginas web puedan hacer sus emisiones, nosotros trabajamos de la mano de compañías que les dan esa cobertura legal para hacer esas emisiones, ¿vale? Hasta 8 millones, y a partir de 8 millones, pues lógicamente hay que cumplimentar lo que te exige la CNMV, pero ahí hay regulación. Luego, por otra parte, nosotros, efectivamente, igual no somos sujetos obligados hasta el día de hoy, pero cumplimos la legislación de blanqueo. ¿Vale? Cumplimos la legislación de protección de datos, cumplimos la legislación, es decir, nos hemos autorregulado desde que en 2020 nacimos para poder ir dando esa... Nosotros tokenizamos inversión, o sea, claro, y hay que crear confianza, no estamos tokenizando igual pues otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, que a falta de una normativa, por así decir, exacto. regulatoria. Entonces, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, legislación que nos involucra, o sea, nos afecta, y maravilloso porque nos amplía el marco del mercado a la hora de dirigirnos, pues Europa con el reglamento, o sea, con el pilot regime, pues lógicamente ya facilita el montar exchange security tokens sobre instrumentos financieros, que hasta ese momento no podíamos hacerlo, ¿no? O sea, cualquier compañía que quiera tokenizar acciones, bonos o unos fondos especiales, pues lógicamente ya puede hacerlo, y además encima lo puede listar en un exchange regulado por legislación europea. ¿Vale? Esto o sea, nos deja a todos más tranquilos, y esa seguridad que pretendemos también transmitir desde estos micrófonos. Además, ha dicho algo Juan Luis muy importante, lo de la criptomoneda, pues puede ser más o menos, ¿no? Pero el efecto tokenización es absolutamente imparable y sí que es el presente y el futuro. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, a José María
Olivares, socio de FinRec 360, con el que vamos a profundizar un poquito en el contexto de esta regulación financiera. Os pongo en situación, FinRec es la firma líder en España en regulación financiera, cuenta con un equipo de 50 abogados, fiscalistas, consultores, más de 10 años de experiencia asesorando todo tipo de entidades, tanto nacionales, internacionales. Y bueno, seguro que nos vas a poder hablar mucho más de esta regulación de la tokenización, ¿verdad, José María? Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Mariló. Bueno, yo lo primero quiero decir que creo que esta regulación pues va a costar adaptarse a ella, pero será bueno para todos. En definitiva, dará confianza a los inversores y dará unas reglas de juego claras a todos los operadores de la cadena. Bueno, desde luego, transmitir también desde aquí que es seguro hacer transacciones y pagos online o a través de token, ¿no? Cuéntanos. Absolutamente. Y un poco al hilo de lo que se decía antes en la mesa, pues bueno, es verdad que la iniciativa de MiCA que está en Europa ahora, bueno, terminando de definirse, pues oye, va a aportar mucho en el mercado, porque lo que se pretende es que la regulación sea homogénea en Europa. Esto va a favorecer enormemente a todos los operadores, porque lo que se pretende es acabar con el parcheado de normativas distintas en cada uno de los países. En ese sentido, MiCA, por dejarlo claro, que se habla mucho de MiCA, es un reglamento europeo y que, por tanto, no tiene que ser objeto de transposición en España. Aplica a todos los Estados miembros sin necesidad de que sus términos se recojan en la normativa española. Es un reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros. Independientemente de la normativa. Independientemente de la normativa. Evidentemente, pues antes mencionábamos el Código Penal. Bueno, el Código Penal tiene unas reglas especiales de aprobación y evidentemente pues es una norma especial y MiCA no está por encima, pero del resto de ámbitos sí, es una norma absolutamente con la máxima jerarquía normativa dentro de lo que es posible, ¿no? Desde luego entiendo que en estos últimos 5 años, pues como estás hablando, ¿no? Desde esos primeros posicionamientos de la SICO a MiCA, pues ha habido una evolución también de la aproximación a los supervisores, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta evolución y hacia dónde se espera que se vaya? Bueno, nosotros esto en FinRec lo hemos vivido mucho y en primera persona, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues aquellos primeros pronunciamientos del Banco de España, de la CNMV, pues tratando de diferenciar pues cuando cuando un instrumento de este tipo, un token, constituye un valor negociable y por lo tanto ya está sujeto a la normativa existente del mercado de valores, las advertencias del Banco de España. Entonces, yo creo que hace unos años se estaba en una posición probablemente defensiva por desconocimiento y por falta absoluta de normativa, y cada vez estamos en una situación en la que las autoridades, bueno, pues ya están reconociendo que esto es algo que viene para quedarse, que va a ser un componente muy importante del sector financiero y que pronto vamos a tener reglas uniformes, por lo menos a nivel europeo. En España también, como bien decía Rocío, tenemos reglas, es decir, tenemos prevención de blanqueo de capitales, tenemos protección de datos, tenemos la ley del mercado de valores, porque, y lo explicaba también muy bien Rocío, ¿no? Cuando un token es libremente transmisible, pues entonces ya puede caer a día de hoy en la normativa del mercado de valores, con todo lo que ello conlleva, pues, supervisión de CNMV, necesidad de que constituya una oferta pública, pues la emisión de estos tokens, etcétera. En definitiva, yo lo que creo es que estamos en una situación claramente mejor que hace ni siquiera 5 años, diría pues 1 año y medio, y que MiCA desde luego va a aportar mucha tranquilidad y unas reglas de juego claras para todo el mundo. Aunque no haya una fecha aún, pero hay mucho apetito por parte de todos los operadores, entidades, etcétera, en lanzarse a este negocio y sin duda va a aportar. Por hacer una matización, en la parte de emisión, la MiCA entrará en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor del reglamento. Es decir, el reglamento se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea
A los 20 días entra en vigor y 12 meses después las reglas de emisión entran en vigor. O sea, es lo que entra antes dentro de MiCA. Bueno, esto, por ejemplo, Yael, ¿va a afectar a las inversiones? ¿Cómo afecta a lo que se hace desde Token City? Hasta cierto punto, porque el reglamento MiCA, los security tokens los excluye, cierto tipo de NFTs también los excluye, entonces depende, ¿no? Depende de el tipo de lo que representa ese token. Cada token representa un tipo de valor o de bien diferente, y en función de lo que representa está regulado por una ley u otra. Entonces, los instrumentos financieros no están específicamente regulados por MiCA, sino por la ley del mercado de valores y por el reglamento piloto en la negociación secundaria. Entonces, bueno, para cada instrumento hay que ver. ¿Cuál sería el escenario ideal, el escenario idóneo para nosotros, para Token City? Pues tener una legislación muy clara. O sea, es decir, yo siempre digo que a los que o emprendedores que queremos crear y crear en cierto modo pues con impacto en este aspecto, pues ayudar a las compañías a que se financien, y lógicamente pues claro, el tema de mercado de capitales pues fue de una manera más ágil para poder crear más oportunidades. Pues cuanta más confianza haya, mucho mejor, porque al final el capital va hacia donde hay confianza. Entonces, pues cuanto antes, pues respecto al pilot regime, pues en ese aspecto pues que sirva de ejemplo y que pueda ser ágil a la hora de irse implementando. En este aspecto yo creo que por parte de la CNV es maravilloso la proactividad que tienen incluso para formarse, ¿verdad? O sea, en este aspecto sí, es maravilloso. O sea, a nivel de interlocución, es que yo incluso fue gracioso porque tenemos muy buena relación con ellos, y justo nosotros estamos montando pues ahora el exchange en Europa, y también antes de exchange en Europa pues estamos montando el exchange en Suiza. Entonces, cuando se enteraron que estábamos montando el exchange en Suiza, dijeron, no puede ser, o sea, tenéis que venir al Sandbox porque un proyecto español no se nos puede ir de España. Entonces, también en ese aspecto es cierto que los conceptos son complejos. Además, estamos hablando de la parte de inversión, de finanzas, le metes todo este mundo. Pero están haciendo un esfuerzo y somos muy conscientes de ello. Entonces, en ese aspecto... Eso es un buen punto, ¿eh? Sí, no, en eso, o sea, sí, somos conscientes de ello. Entonces, pues seguridad a nivel normativo para que haya confianza. Ese es como el escenario ideal. Si os parece, vamos a seguir conociendo a expertos de esta mesa, y ahora pues seguimos profundizando con cada uno de vosotros, y porque sabiendo que cada vez son más los inversores que deciden invertir en el mercado de las obras de arte, atraídos pues eso, por las atractivas rentabilidades que aportan estos activos alternativos, voy a saludar ahora a Xavier Olivella, CEO de ArtsGain, la primera gestora de fondos de inversión autorizada por la CNMV, dedicada en exclusiva al arte y que transforma la inversión artística en inversión financiera, porque ha optado por la tokenización para su financiación. O sea, ojo, que son pioneros también en este sector. ArtsGain es cliente de Token City, así que además de hablar de su sector, también nos va a hablar de cómo es la experiencia, cómo les están asesorando desde Token City, poniendo en marcha su marketplace. Muy buena, Xavier. Buenas tardes. Pues bueno, nosotros estamos muy contentos con Token City. Nos han ayudado mucho en poder lanzar esta ampliación de capital. Cabe decir que nosotros tenemos más o menos unos 3 años de vida desde que tuvimos la aprobación de la CNMV como gestora regulada. Hemos invertido los propios socios unos 350.000 euros y esto es una ampliación de capital que pensamos que en vez de hacerlo nosotros o buscar socios financieros que lo aportaran, pensamos por qué no abrirlo. Nuestros fondos hoy en día son no están abiertos al gran público, al minorista, pero pensamos por qué no abrirlo no solo al minorista, sino también a profesionales del sector financiero que quieran invertir en una gestora que por su capacidad económica hoy en día no lo pueden hacer. Y entonces decidimos abrirlo, ¿no? Hemos lanzado una ampliación de capital de 200.000 euros aproximadamente, donde cualquiera pueda invertir a partir de 1.000 euros y a día de hoy estamos ya con más de un 70% de conseguir el objetivo. Esa es la ronda que tenéis abierta ahora mismo. Correcto. Con Token City, ¿no? 200.000 euros. Desde aquí también hacemos llamamiento a los inversores que nos siguen en el mundo para invertir en esto, pero queremos conocer un poquito más de ArtsGain y sobre todo también antes de eso, Xavier, para los neófitos en la materia, ¿el arte es un producto financiero? ¿Cómo se come esto? Bueno, es un arte financiero desde que existen
desde que hace muchos años ya, casi 200 años que existe el arte, y se utiliza para comprar, guardar durante cierto tiempo y vender, ¿no? De hecho, desde el año 2000 hasta finales del 2021, el arte de los grandes artistas, nosotros nos centramos en los top 100 artistas del mundo, han dado como 3 veces más de rentabilidad que los índices financieros estándares tipo SP500, ¿no? Y eso es, nosotros nos centramos en este tipo de artistas porque son los únicos que dan no solo rentabilidad, sino además tú puedes hacer tracking y poder hacer una valoración continuada de sus valores y de las obras de arte que compremos, y de esa manera poderlos comparar con índices financieros, que es un poco hacia donde vamos, ¿no? Que considerar esto es un activo financiero más, pues igual que tú puedes invertir en fondos inmobiliarios o fondos de inversión startups, ¿por qué no hacerlo en fondos de arte? En el fondo es un activo que tiene valor, y si haces lo que hace falta para que se revalorice en el futuro, se puede considerar un activo financiero. Bueno, de hecho, tengo por aquí un dato, que el 61% de las grandes fortunas invierten entre un 11 y un 50% de su patrimonio en arte. Parece ser que es cierto que lo disfrutan en privado o en museos de sus propias fundaciones, pero más del 75% de dichos coleccionistas lo aprecian como inversión, desde luego. ¿Es esta la tendencia, Xavier? Sí, la tendencia es más bien a cada vez más a democratizar, no solo de comprar arte por ti mismo, sino que normalmente la gente compra arte para decorar en su casa y compra lo que le gusta, no siempre piensan en inversión. Si en cambio ofrecemos un activo financiero, también pensarán en inversión, y aquí la gracia está en que no, quizás la gran mayoría de personas no tiene capacidad de comprarse un Picasso de varios millones de euros. En cambio, si lo coinviertes junto con otra gente, esto lo permitirá, ¿no? Hoy en día no se puede utilizar la tokenización como para coinvertir en obras de arte, al menos en España, y entonces en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido abrir nuestra propia ampliación de capital de la gestora. Pero la idea es que esto, cuando la tokenización se haga extensiva, será un poco como cuando se lanzó en el 96 la Telepizza en bolsa, ¿no? En aquel momento, si os acordáis, los que somos un poco más viejos, todo el mundo hablaba, o más mayores, o con más sapiencia, digamos. Entonces todo el mundo se dio cuenta de que tú podías crear una empresa y en pocos años poder salir a bolsa. Pues esto es un poco la misma, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, y si por fin llega a MiCA y otros reglamentos que permiten una globalización de la tokenización, pues hará que las pequeñas startups o las medianas startups o las empresas en general puedan tokenizar sus ampliaciones de capital, sus deudas, etcétera, ¿no? Y hacerlo global. Bueno, Rocío, cuéntanos que estáis aportando desde Token City, ya nos lo ha contado también muy bien Xavier, a ArtsGain, que habéis visto que desde aquí se puede también entender, democratizar, ¿no?, esta parte que tanto buscamos de que la tokenización llegue a todo, ¿no? Pues voy a contar algo que igual cuando te echaba la cabeza humo. Bueno, no es una broma, porque justo me contaba, pues me hace mucha ilusión que esté Juan Luis, ¿no? O sea, para tomar un poco, o sea, y además es de los diputados más involucrados en nuestro sector. Eso me lo contaron las chicas cuando me dijeron, tiene que venir Juan Luis al programa. Lucha mucho por nuestro sector, o sea, por entender y por nuestro sector. Pero me contaba justo Xavier un caso y me da mucha pena, porque cuando él quiso montar un crowdfunding de arte, ¿no? Otra compañía en Estados Unidos también tuvo la misma idea. Cuando él quiso montarlo, pues a nivel regulatorio le dijeron que eso no se podía hacer. Aquí en España. Y tenía que montar una agencia. Entonces, pues hasta que al final le han concedido incluso la licencia para poder montar la agencia, ya han pasado varios años y a día de hoy la empresa americana es unicornio. Y él está empezando. ¿Vale? O sea, te agradezco, Rocío, que lo traigas a los micrófonos, porque al final, si algo sirve esto, es para que tomemos conciencia de lo alejados que estamos. O sea, es decir, esto es una... O sea, yo entiendo que hay que, lógicamente, dar confianza y proteger al inversor minorista, pero también hay que ser conscientes de que si no tomamos conciencia... O sea, perdemos competitividad las compañías españolas respecto a nivel internacional.
Entonces, bueno, pues Xavi en este caso es maravilloso porque además fue el fundador de la asociación de crowdfunding en España. Ya lo he leído en su Entonces, presentación. que justo a la hora de montar una agencia quiera abrir y hacer partícipe, o sea, en vez de a grandes fondos, grandes inversores, pues en esa filosofía de democratizar la inversión a inversores más pequeñitos, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? Entonces, esa es la filosofía del crowdfunding, la filosofía del crowdfunding tokenizado para dar mayor agilidad. Yo no puedo estar más que agradecida por tener ese ejemplo dentro de la casa. Bueno, pues a ver si conseguimos impulsarle para que sea el próximo unicornio. Sí que hay que decir que cuando abriste esa primera ronda, pues bueno, tuviste muy buena acogida, 32.000 euros en 24 horas, con una valoración de 1,8 millones en esas 24 horas. Oye, te queda mucho para unicornio, pero es un buen comienzo. Bueno, ya te queda muy poquito ya para poder cerrarla. Muy poquito, solo 50 y poco mil euros. Sí. Bueno, pues hagamos desde aquí llamamiento a inversores. ¿Qué les ofrece ArtsGain? Aprovecha, Xavi, estos micrófonos ahora. Bueno, les aprovechan, digamos, ahora estamos justamente en el mejor momento para invertir en arte. No podrán invertir en arte, pero podrán invertir en la gestora, de forma que es un activo refugio, que es, digamos, no va con la misma onda que el sector financiero y, como tú decías, lo utilizan las grandes patrimonios. ¿Y por qué lo utilizan? Pues básicamente por diversificar, por racionalizar su inversión, y además es un activo que es poco volátil. Claro. ¿no? Y eso es una de las razones que, por ejemplo, nosotros no invertimos en NFTs, porque es demasiado volátil para lo que nosotros consideramos como un inversor más conservador, que es el inversor español, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico a nuestros oyentes, de esos que nos gusta traer a este programa. ¿Cómo se puede tokenizar la Gioconda? Venga, a ver, ¿quién se anima? Rocío, Xavier, ¿te animas? ¿Cómo tokenizamos? ¿Se puede tokenizar Picasso, la Gioconda, otros artistas? ¿Cómo lo hacemos? Hay un buen ejemplo. Venga. Mango tokenizó, o creó 5 NFTs de 5 cuadros que tenía, Eso. de Dalí, Miró y Tapies, los puso en la tienda de su tienda principal en Nueva York, Sí. y se la han cerrado. O sea, le han cerrado los NFTs porque no tenía autorización de o los pintores o de sus herederos. Entonces, aquí, cuando tú creas una tokenización, en realidad estás utilizando un derecho de uso, y estás utilizando y quieres dar esa visibilidad de esa obra de arte, pero tienes que siempre tienes que tener en cuenta quién tiene el derecho de autoría y cuál es el uso que vas a utilizar, ¿no? Bueno, quiero que me contéis más de cómo tokenizar la Gioconda. Lo recuperamos al final porque no me he terminado de enterar muy bien, pero voy a saludar ahora a uno de nuestros emprendedores de manual, de los que nos gusta también traer a este programa. Raúl Sánchez es CEO de Slow Philosophy, es cliente también de Token City, lo han elegido para que nos cuente hoy también su caso de éxito, y está levantando una ronda tokenizada para su proyecto en Adventures, el token launcher de Token City, hablando pues de que todo es tokenizable. Cuando pensamos en la España rural, nos imaginamos muchas veces pues eso, un territorio semiabandonado, desprovisto de tecnología, atrasado en el tiempo, pues nada más lejos de la realidad. España lidera el sector agrotech en Europa, triplicando el número de empresas dedicadas a esta labor en países como Alemania, Francia o Países Bajos. Slow Philosophy es un proyecto enfocado en el ámbito rural, basado en tecnología agrotech, para rediseñar modelos de negocios rurales y ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo. Vamos a saludar a Raúl Sánchez. Bienvenido, Raúl. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos exactamente qué se hace en Slow Philosophy. Bueno, pues nosotros vamos a solucionar, o solucionamos ya a día de hoy, un gran problema que hay en todo el mundo y que nos afecta a todos, porque es la agricultura, y la agricultura da comida y todos comemos. Sí. Entonces nosotros ese problema que estamos solucionando es que los modelos agrícolas son a día de hoy muy ineficientes y están obsoletos la mayoría de ellos. Esto conlleva pues otros subproblemas como son campos abandonados y totalmente degradados el suelo.
una superpoblación que en los próximos años va a llevar a una necesidad de comida ingente que, bueno, veremos cómo se soluciona eso. Y, en fin, cualquier movimiento geopolítico que hay en el mundo, pues desestabiliza totalmente la agricultura y la comida, ¿no? O sea, hay un contexto agrícola, por así decir, económico, complicado, ¿no? Bueno, va a una velocidad que la agricultura no es capaz de seguir. Entonces, nosotros aquí entramos con nuestra solución. Nuestra solución es un SaaS, un Software as a Service, que lo que hace es... Bueno, es un algoritmo de inteligencia artificial que une en una caja negra muchas variables de todo tipo, variables agrícolas, pues datos que se cogen de satélites, de sensores, en fin, un montón de lugares, y luego variables más geopolíticas, económicas, desde movimientos migratorios, los mercados de todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, al final nuestro algoritmo le das una referencia catastral de cualquier parte del mundo y te dice qué sembrar. ¿En serio? Sí. Y el qué sembrar para que eso sea eficiente económicamente, viable para la región, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la solución que nosotros damos. ¿Qué nos encontramos? Pues que la agricultura es muy compleja, porque la agricultura, aunque traigas cosas que ayudan, que permiten mejorar, etcétera, etcétera, no se acepta. No se acepta porque, bueno, es un sector que está en otro punto, ¿no? Entonces, necesitamos tener un primer caso de éxito, de ahí viene nuestra versión alfa del algoritmo, que lo que hizo fue, bueno, en una zona del norte de Granada, decidir qué sembrar, y en ese caso sembramos azafrán. Entonces, eso fue hace 5 años cuando empezó, y en esos 5 años hemos conseguido captar casi $500,000 euros para esos agricultores. Se ha montado una cooperativa, una marca que vende en todo el mundo, y eso pues ha sido gracias al algoritmo, ¿no? Qué bueno, enhorabuena. Bueno, me encanta, pero se habla de que, bueno, de estos datos, ¿no? Que el sector agrotec en España es líder en Europa, triplicando a Países Bajos, Francia, Alemania. Entonces, ¿cómo es posible que exista una España vaciada, una España donde haya este contraste? Bueno, un poco creo que va unido a lo que comentaban antes, ¿no? Sí. Es difícil pues quizá por la forma de ser que tenemos, por cómo se ha desarrollado todos los últimos últimos años. Se requiere para cualquier tipo de proyecto y sector, y en el caso de la agricultura, se requiere dar pasos pues bueno, que se adapten a eso, al ritmo que llevamos hoy en día, ¿no? Hoy en día la agricultura y otros sectores necesitan ir a la velocidad que va la tecnología, por ejemplo. Entonces, es ahí donde nosotros entramos con Token City y el intentar involucrar pues, todo lo que es la tokenización en el sector agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan crear proyectos, y en nuestro caso se necesitan crear proyectos que pivoten en cuestión de semanas, meses, según la necesidad que hay en el mundo y en ese sector, y para eso necesitas herramientas que te permitan llegar a eso. En el sector agro, la inversión o viene de grandes grupos muy fuertes que invierten y bueno, siembran todo en todos lados, o si no es muy difícil que el pequeño agricultor o pequeñas cooperativas tiren adelante. Entonces nosotros estamos haciendo la tokenización con Adventuristics y Token City para nosotros financiarnos. En los últimos años hemos levantado 100.000 euros y ahora estamos en una ronda de 250.000, pero el objetivo es que sirva también de caso de éxito para que todos aquellos proyectos que nuestro algoritmo diga que este funciona, que en paralelo tenga una vía de financiación rápida, eficiente y que tira adelante ese proyecto viable. Ojalá que sí, esperamos que así sea. Vamos a hablar ahora de esa ronda. Pero ¿cómo puede ayudar la tokenización a que el sector agrícola en general se vaya adaptando a estos tiempos, como tú dices, que está costando un poquito más que se aproximen a la tecnología? Bueno, la primera es la que comentaba, es la inversión. O sea, se necesita capital, y ese capital pues haciendo una tokenización, generando pequeños Pero tokens. ¿no es más un tema primero de cultura, de mentalidad? Porque muchas veces tenemos que irnos al origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? Sí, a ver, la necesidad de concienciar en el sector agro de qué es la tokenización y que eso te ayuda a crecer. Eso es. Sí, eso es lo primero, pero para poder enseñarles y aceptarlo, como decía antes, Claro. es difícil enseñar en el sector agro cosas fuera de lo que ya están acostumbrados. Poco a Hay que poco, poner sí. ejemplos. Y entonces ese es el primer paso que... Y ese ejemplo está en Granada. Así es, en el norte.
en el norte de Granada. Bueno, pues invita a todos nuestros oyentes. ¿Dónde está? ¿Qué podemos ir a hacer para ver ese ejemplo funcionando? Bueno, pues el primer proyecto que desarrolló el algoritmo está en Orce, en el altiplano de Granada, y ahí pues bueno, se ha montado una cooperativa, hay 12 hectáreas de azafrán sembradas, y bueno, se puede ir a recoger azafrán, pelarlo, mondarlo como se llama y envasarlo y en fin. Sí, de hecho, cuando hablé con Raúl para invitarle a alguno de nuestros programas, me dice, no puedo, Rocío, estoy recolectando azafrán. Y yo, se me acaba la temporada, y yo, bueno, pues nada, cuando termines de recolectar nos avisas. Sí, para que tokenicemos. Sí, la agricultura nosotros también, pues por la base tecnológica que tenemos, además de llegar y generar proyectos, también aportamos tecnología, desde mecanización con robótica, en fin, todo lo que gira alrededor blockchain para también hacer un seguimiento de ese producto y que el cliente final sepa que verdaderamente ese producto es real y viene de España en este caso. Entonces, bueno, eso también. Venga, cuéntanos esa ronda, contadnos, Rocío, Yael, Raúl, ¿en qué fase está? ¿Cuánto necesitáis? Que vamos a llamar a todos los inversores también desde aquí. Pues está en el punto perfecto para entrar. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya llevamos esa experiencia de estos años. Hemos hecho, como decía antes, hemos levantado 100.000 euros, pues como se ha hecho toda la vida, ¿no? Con inversión privada. Y ahora pues dando esa posibilidad a abrirlo a otros mercados, a otras personas. En nuestro caso, pues con 430 euros se puede entrar con 430 euros a comprar un pequeño token, luego ya el techo lo pone cada uno. Pues bueno, está todo creado, está montado en la plataforma de Adventuris y Token City, y en breves pues bueno, pasará a ser público el proyecto para invertir, y esperamos que antes de que acabe el año levantemos los 250.000 euros que esperamos levantar, y con ello pues poder hacer la versión ya casi definitiva del algoritmo que nos permita crecer y extrapolarnos a todo el mundo. Porque ese es el siguiente paso, ¿no? Terminar de construir el algoritmo y seguir con métricas. O sea, al final un algoritmo de inteligencia artificial requiere muchas fases. En cada fase pues vas optimizando la eficiencia de ese algoritmo, ayuda a interpretar algunas variables que son muy difíciles de hacerlo cuando no tienes muchos datos. Entonces esa fase la queremos hacer en el próximo año, un año entero, para poder desarrollar más proyectos, incorporar más cultivos e ir a otra siguiente ronda, en este caso 1,5 millones, que sea la que nos permita extrapolarnos en varios países, para que allí también, con España en la cabeza, pero que también desarrollen proyectos agrícolas viables. Pues nos encanta cómo Token City nos acerca pues la realidad de lo que pasa ahí fuera en el mercado, pues a este concepto y a este mundo de la tokenización. Juan Luis, ya vamos entendiendo mejor tú y yo, ¿no?, lo que es esto de la tokenización. Sí, la verdad es que, claro, con estos ejemplos, además. Me estoy dando cuenta que a mí me toca la parte más fea, ¿no? Sí. Estamos escuchando proyectos súper bonitos. Por eso yo decía que es tan importante, a mí, por ejemplo, ya te animo, acércate, yo soy de Cartagena, acércate allí a Cartagena. Eres casi paisano, yo soy murciana. Ah, sí, pues mira, el campo de Murcia y de Cartagena lo tienes ahí a tu disposición. Entero. A mí me parece, yo he conocido también algún proyecto de este tipo, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque lo que tú decías, Mario, lo que decías, es que la gente tiene que, claro, la transformación digital es eso. O sea, al final la transformación digital es una transformación es incluir tecnologías que ahora se llaman disruptivas, pero también es un cambio de mentalidad. Es decir, que se haga una oferta de ese tipo y que la gente diga, pues yo voy a invertir en un campo cuando antes habría sido impensable. Yo hace no mucho coincidíamos Rocío, ¿te acuerdas? En Cartagena, en un evento de este tipo, y había uno de allí, Teleco como yo, que había creado una empresa, una startup que tenía NFTs con trofeos. Entonces, los trofeos, tú ganabas un trofeo con un campeonato deportivo, de lo que sea, entonces el trofeo que te subes al podio y te daban, podías ahí acercarse al móvil y te daban un NFT, ¿no? Claro, yo decía, vamos a ver. Y yo digo, esto no soy un visionario, pero digo, yo esto no lo veo. Me decía, ¿dónde tienes los trofeos que has ganado tú en tu vida del deporte? Y digo, pues mira, de mudanza en mudanza yo creo que me quedan 4. O sea, y efectivamente, eso al final los tienen, ¿no? Claro. Pues ese cambio de mentalidad hace al final que determinadas cosas que era impensable, ¿no?, que estuviera en marcha, con la tecnología se puedan hacer, ¿no? Entonces, y yo aprovecho una cosa solo que has comentado, por ser la palabra blockchain. Yo esta mañana estaba en una jornada
que tenía que ver con ciberseguridad en el Congreso de Diputados. Y entonces, una de las cosas ha sido el tema blockchain, ¿no? Por el tema de las redes seguras y todo eso, ¿no? Entonces, claro, lo que venía a decir es que la gente que trabaja en esto, porque realmente todo el tema de cripto lo vinculamos directamente a blockchain. Entonces parece que le da como una autoridad, ¿no? Parece que dice, bueno, es como es blockchain, parece que le da un plus, ¿no? Pero en realidad, el blockchain no vale para todo. O sea, al principio se vendió que era como, si os acordáis, cuando empezó todo lo que empezaba por nanotecnología, luego biomedicina, biosensores, luego smart, ¿no? Entonces se aprovecha, hay un tirón rápido, se crean aplicaciones, cosas que tienen que ver con esos mundos. Con blockchain pasó exactamente lo mismo. Yo como vengo del mundo tecnológico lo entiendo mejor, ¿no? Entonces con blockchain pasó exactamente eso. Y sin embargo, si nosotros vemos para lo que vale realmente el blockchain, es precisamente para esto. Entonces esto sí que le da, o sea, a mí por eso me da mucha rabia cuando blockchain se une, que es una tecnología descentralizada, se une al Bitcoin. Entonces me da mucha rabia porque devalúa una tecnología que soporta lo que estáis haciendo todos vosotros. Bueno, pero gracias al Bitcoin, o sea, gracias a que se creó el Bitcoin y quien creó el Bitcoin creó ese software, estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es cierto que, o sea, dentro de los criptoactivos, las criptomonedas dentro, o sea, el Bitcoin es uno de ellos, ¿no? Y a veces, pues, por una mala praxis de mucha gente, pues a veces dentro del mundo cripto, pues se asocia incluso que el Bitcoin puede ser negativo. Pero yo creo que estamos en pañales. Jesús tiene mucho que decir a esto, ¿no? Yo creo que estamos en pañales de una nueva era, una nueva tecnología. Entiendo lo que dices, Juan Luis, de que a veces, pues, las cripto se asocia como bueno, un concepto negativo, ¿no? Porque hace eso sirve para especular y nada más, ¿no? Pero yo creo que ahí falta formación, falta entender cuál es la verdadera revolución que hay encima de la mesa. Y nada, te invitamos a que podamos montar una sesión formativa en el Congreso para formar a todos los diputados, por ejemplo. Ahora que nadie nos escucha. No, pero mira, voy a decir una cosa precisamente, que una propuesta que quería hacer fuera de micrófono, pero bueno, ya que me sacas el toro, saco yo la capa, ¿no? En el Congreso de Diputados se ha hecho una cosa muy interesante, que es que se ha creado una oficina, que se llama la Oficina C, es una oficina de ciencia e innovación, que consiste en acercar las tecnologías a los parlamentarios. Qué bueno. Se inauguró el lunes y el funcionamiento es que ahí está metida la FECIT, la Federación de Ciencia y Tecnología, son del Ministerio, se ha firmado un convenio y lo que hace es que tienen consejos asesores, que hay públicas y privadas, está la CRUE, está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también hay privadas. Entonces se proponen y hay una lista de expertos, 100 y pico expertos, ¿no? ¿Expertos de verdad? Sí, expertos de las tecnologías. Entonces se proponen unos temas y luego la mesa del Congreso decide qué temas son los que se traen, ¿vale? Bueno, pues los 4 temas que se han elegido han sido ciberseguridad, inteligencia artificial, hidrógeno verde y tecnologías sanitarias para el cáncer. Entonces yo lo que digo es, debéis de tratar, y ahí os ayudo yo, de acercar dónde está la puerta que llamamos ya de la tokenización, pues yo la abro, de la tokenización y el blockchain, acercarlo, proponerlo como un tema, que figuréis como expertos y que se pueda trasladar eso, porque os aseguro que esta mañana hemos tenido el primer encuentro. Entonces los que realmente quieren aprender sobre esto, quieren involucrarse o van a llevar las leyes con la gente que sabe. Entonces son neutrales, tú le puedes preguntar, no son suministradores, no son fabricantes. Y eso se ha inaugurado, empezó el lunes, hoy es miércoles, a ver si vosotros estáis Bueno, pues a ver, es la magia que pasa siempre en negocios de carne y hueso, que aquí lo comprobamos una vez más. Esto se queda grabado, Juan Luis. Esto es primicia, Ya, por eso te lo agradezco. Lo primero, primicia aquí en Negocios de Carne y Hueso, en Radio Intereconomía, las puertas abiertas para que Token City, todos los expertos en este área, se acerquen al Congreso de los Diputados. Es el primer paso para formarnos y para abrir un camino hacia ese mundo imparable de la tokenización. Jesús, además, también quería darnos aquí su opinión, que tiene mucho que decir, ¿no? Una de las cosas que creo que a veces es importante cambiar un poco la narrativa es esta narrativa de que las finanzas o la inversión son algo que no ayuda a la sociedad. O sea, yo creo que esto es importante porque al final no es cierto. Correlaciona mucho sociedades muy desarrolladas en finanzas con riqueza. Y realmente cuando hablamos muchas veces de especulación,
no nos damos cuenta que cuando estamos invirtiendo a veces en un proyecto muy incipiente o muy, como si digamos, que tiene que intentar hacer algo bueno para nuestra sociedad, a veces tenemos que tener algún incentivo para hacerlo. Y yo creo que el que especula realmente lo que está haciendo es tomando mucho riesgo para que esa gente que a lo mejor hace algo que nos parece un poco arriesgado, muy loco, es decir, intente algo complicado, ¿vale? Y probablemente perdamos todo, porque estamos intentando algo que realmente es muy heroico, ¿no? De hecho, probablemente cuando se fue el que especuló invirtiendo en los 3 barcos que fueron a Latinoamérica, probablemente también pensaría que estaba perdiendo todo. Yo creo que tenemos que intentar, y creo que es más ético, que intentemos realmente especular en cosas que creen valor para nuestra sociedad. Y creo que transformaremos ese concepto diferente, porque al final creo que tener el dinero sin tomar ningún riesgo, creo que a veces es peor que intentar darle la oportunidad a gente que haga cosas que puedan crear riqueza para nuestra sociedad. Desde luego creo que deberíamos intentar más cambiar ese argumento, y creo que tenemos, por supuesto, que innovar en tecnología, pero creo que las finanzas hay que innovar también en la parte financiera, y creo que ahí es donde también hay que pasar más un poco a cómo conseguimos que se pueda desplegar mucho más recursos en un montón más de proyectos y que se pueda utilizar las finanzas en esa narrativa que es positiva. Entonces yo creo que el dinero al final es, para mí, coordinación social, y creo que tenemos que ser capaces de que ese dinero llegue a más gente. Desde luego que sí, Jesús. Yo me quedo con que desde luego no estamos ante una moda pasajera, estamos hacia, pues bueno, realmente la descentralización de la economía, de las finanzas. A mí hay algo que me preocupa, que le quiero preguntar a José María. ¿Dónde se guarda un criptoactivo? Por ejemplo, bueno, hablo de José María y de esta mesa. Es una pregunta muy polémica esta semana. Pues, ¿por qué será? Que la pregunto yo ahora. Sí. Bueno, de hecho, los criptoactivos pues se custodian, ¿no? Se custodian. A día de hoy tenemos ya determinadas reglas que existen en España que debe cumplir quien custodie estos criptoactivos, y con la regulación MiCA tendremos más. ¿Vale? O sea que vamos hacia más claridad y más seguridad para todos los actores. Yo, recogiendo lo que decía Jesús, creo que además hay un caldo de cultivo perfecto, porque nosotros lo que percibimos en Finreg es que hay mucho apetito inversor, muchísimo apetito inversor. Qué bueno. Por parte de grandes inversores e inversores de carácter más tipo mediano o incluso minorista. Y luego hay un apetito muy grande por parte de las entidades financieras de lanzarse a este mercado. Es decir, igual que intermedian con valores negociables clásicos, acciones de la sociedad que sea, pues quieren verdaderamente poder intermediar en la compraventa de tokens, en el asesoramiento de tokens, gestionar carteras de tokens, lanzar vehículos de inversión, como decía Xavi, pues que inviertan en este tipo de activos, con lo cual al final tenemos gente con dinero que quiere dedicarlo, intermediarios financieros que quieren canalizarlo, y luego tenemos necesidades en el mundo real, ¿no? Con lo cual, pues ¿a qué estamos esperando, no? O sea, yo creo, ¿a qué estamos pongámonos esperando? De acuerdo. Es una buena pregunta. Aprovecho también para, si el público va teniendo alguna pregunta que hacer a los expertos de esta mesa, que nos la vaya comunicando, que nos vaya diciendo, que ahora estamos todos aquí dispuestos a ellos. Bueno, los expertos son ellos, pero por supuesto yo me quiero quedar con que todos en esta mesa, y para ir también concluyendo el programa, me deis vuestra opinión sobre el presente y el futuro de la tokenización. Ahora ya esta visión. Rocío, Yael. Bueno, Yael. Sí. A mí me parece súper bonito el haber escuchado, bueno, el programa de hoy lo estoy escuchando y me está encantando escuchar a cada uno de vosotros, escuchar estos casos tan reales y bueno, pues de alguna manera también ver que estamos contribuyendo a que todos estos casos sean una realidad y conciliando esta tecnología blockchain y a través de la tokenización, facilitando que proyectos de carne y hueso se hagan una realidad. A mí me gusta ver el futuro de la tokenización en este sentido, ¿no? Ayudando a mejorar, a transformar el mundo financiero,
ayudando a democratizarlo, a generar esa soberanía financiera. Bueno, de alguna manera todo enfocado a crear sociedades más prósperas. Con lo cual creo que es una tecnología que viene para quedarse indudablemente, que ya está mostrando que es capaz de aportar muchísimo valor y lo visualizo como aportando mucho más valor en el futuro. Rápidamente, Juan Luis, tu futuro sobre la tokenización. Bueno, yo creo que ya lo comenté antes, ¿no? Yo creo que la tokenización va a ser imparable. Esto más pronto que tarde se va a regular definitivamente, sobre todo para que los grupos inversores, los fondos de inversión, vean con todas las garantías, ¿no? Que eso es lo que estaba un poco comentando cada uno en su caso, ¿no? Y luego creo que el futuro también pasa, eso Rocío me lo ha escuchado muchas veces, también pasa porque os agrupéis, porque el sector del sonríen en la mesa cripto para quien... en general está muy desagrupado. Y entonces, yo eso, ¿por qué digo esto? Pues porque cuando, a ver, queréis o no, cuando se desarrollan el futuro de la tokenización, queramos o no, esto va a pasar al final por gente que no es experta, que son la parte legislativa, con independencia de que haya reguladores, ¿no? Que saben de esto. Entonces, yo sí sé que cuando yo he tramitado muchas leyes, he sido ponente de muchas leyes esta legislatura, y a mí se me acercan patronales, asociaciones de representación de todo el sector. Entonces es muy fácil, porque cuando tú quieres ver cuál es la demanda, ¿no?, de un sector, pues lo tienes entero prácticamente representado con dos asociaciones y una patronal y una federación, ¿no? Aquí yo eso lo he echado en falta muchas veces, porque eso ayudaría, con independencia de que cada uno haga lo suyo, pero eso ayudaría. Y eso va unido, creo que, al futuro yo por aportar algo distinto a lo que un te gran pueden aportar consejo, los demás, Juan Luis, y te lo agradecemos. ¿Cuántos deberes nos estás poniendo? Sí, Tenemos sí. que llamar a la Dos, puerta he puesto para... dos. Bueno, la puerta ya está abierta, esa está Bueno, hecha. yo tenía uno para él. Uy. Venga, Porque, Xavi. hombre, si lo miras a futuro, la tokenización lo va a utilizar todo el mundo, sobre todo la gente más joven que ya utilizan los wallets incluso para comprar criptomonedas, incluso mis hijos que tienen 20 y pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar la tokenización para transmitir a la sociedad española la educación financiera que no tenemos? Es decir, que nosotros, y tú donde estás en el Congreso de los Diputados, qué mejor que promover que la educación financiera llegara a primaria y a eso, porque si no, le pasa como a mi hijo que tiene 25 años, me realizó un trabajo como autónomo y no sabía lo que era una factura, ni tenía qué cosas tenía que incluir una factura. Y esas cosas tan básicas no se enseñan ni en primaria ni en la ESO. Entonces, yo creo que la tokenización, pensando que en el móvil cualquier chico joven o cualquier persona hoy en día lo tiene todo, pues ¿por qué no utilizar eso como una herramienta para transmitir la educación financiera que no tenemos a nivel global en la sociedad española en general? No, ahora no tenemos tiempo para respuesta, pero nos la guardas, desde luego, te lanzamos ese guante. José María, rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, el futuro de la tokenización, muy rápido. Bueno, yo creo que el futuro ya está aquí. El sector financiero lo veía con recelo, como a un outsider, ¿no? Sí. Los reguladores también. Y creo que falta el elemento, la piedra de toque, para que esto, pues oye, ya tengamos que estemos ahí. Las reglas de juego todos igual y en toda Europa. Con lo cual, yo, en fin, creo que esto pinta muy bien. Venga, pues ahí vamos. Jesús, rápidamente, el futuro de la tokenización. Yo diría que estamos en un punto que el siguiente, para mí, avance es el tema de la gobernanza. Creo que tenemos que ser capaces de decir qué hacen las empresas en las que todos invertimos. Y creo que eso también es otra cosa que habilita también la tokenización. Gobernanza, efectivamente, muy buen apunte. Rocío, ¿quieres decir algo? No, la gobernanza, y efectivamente que cuando lo que te da la tokenización es empaquetizar diferentes formas de valor a la hora de poder emitir y financiarte o crear ese engagement, que no solo va dirigido al inversor profesional o minorista, sino que va dirigido a mis clientes, a mis fans, a mis consumidores. Entonces, es una manera de involucrar, o sea, de conectar y de comunicar con tu comunidad y con tu ecosistema y de hacerlos partícipes de tu proyecto.
fundamental también. Quiero preguntarle antes de nada, Raúl, ¿cómo ves ese futuro de la tokenización? Bueno, tú lo estás usando, entiendo que para ti es muy claro. Sí, a ver, bueno, un poco todo lo que se ha dicho, pero yo me quedo pues en la parte de los proyectos, ¿no? Sí. Jesús lo decía antes, deberíamos poder unir esos inversores que tienen capital, que quieren poder poner ese dinero en algún lugar que les dé una rentabilidad, con los proyectos que existen, que tienen hambre de crecer, ¿no? Es difícil al principio levantar capital y ese capital pues que te permita seguir, ¿no? Pues igual que tenemos una herramienta muy fácil pues para presentar impuestos, deberíamos tener a golpe de clic desde el móvil con una app la forma de crearme mi token, que por eso hoy estamos aquí, gracias a Token City Adventuris, pero que fuera algo tan sencillo que cualquier proyecto desde cualquier lugar de España pudiera hacerlo en cuestión de una semana y pudiera levantar ese capital, ¿no? Entonces Qué eso buena aportación, me creo encanta, que Raúl. es, bajo mi punto de vista, lo más clave, aparte de todo lo que se ha dicho, para de verdad que se evolucione en ese sentido. Y pues aprovecho para preguntarle a Yael y a Rocío si eso es posible. A ver, que siempre me quedo mirando a las dos, me voy a quedar así. Yael, ¿es posible este sueño que acaba de lanzar Raúl y que evidentemente compartimos todos? Es posible. Aún no es a golpe de un solo clic, pero en breve lo será. En breve lo será. Es posible, técnicamente es posible y desde luego hay un reto todavía a nivel de interfaz, toda esta tecnología a nivel de interfaz de usuario para hacerla súper mega simple. Y en ello estamos trabajando y en breve será así de simple como está diciendo. Ese es el Raúl. camino de Token City, desde luego. Rocío nos decía ya, no está un clip, pero por lo menos sí que es accesible a que todo el mundo pueda conseguir levantar capital para su proyecto. No, y nosotros pues lo que hacemos día a día y gracias a vosotros en el espacio también que compartimos, ¿no? Semanalmente es la parte de dar confianza a aquellos inversores, pues intentando llegar de una manera muy sencilla a esos conceptos para que vayan entendiendo, ¿no? Lo que es la inversión mediante la compra de un token. Bueno, pues rematamos, queremos tu idea sobre lo que es el futuro de la tokenización. Nos queda rápidamente, Xavi, súper rápido para rematar el programa, para ti. La tokenización, bueno, pues yo lo que pediría es a los reguladores que se dieran prisa en que... Rapidez y que esto permita que la sociedad española y los que estamos en el sector podamos no solo triunfar, sino desarrollarnos con iniciativa y con regulación rápida para no quedarnos retrasados. Para que el siguiente unicornio esté aquí en España. Rocío Álvarez Osorio, tu visión sobre el futuro de la tokenización. Pues mi visión del futuro sobre la tokenización es pues que va a tener un impacto totalmente a nivel social, ¿no? En todos los estamentos, en todos los y lógicamente pues va a dar a una democratización, a una manera de involucrar a todos los individuos en la medida que ellos quieran en todo tipo de decisiones y poder impactar, ¿no? Bueno, pues desde luego ya sí que nos quedamos sin tiempo, nos hemos ido hasta de minutos. Creo que nos llevamos unos cuantos retos por delante. Yo creo que esto merece más programas desde Criptoplaza y con Token City, ayudando a tokenizar el mundo. Pero nos llevamos pues primicias, nos llevamos puertas abiertas, retos superados por superar y un montón de claves y herramientas de lo que tenemos por delante con respecto a la economía tokenizada, la nueva era de las finanzas que ya ha comenzado. Abrimos ahora los micrófonos para las preguntas del público. Hasta aquí este programa especial de negocios de carne y hueso en Radio Intereconomía, con público en directo dando voz a emprendedores, inversores, empresarios de carne y hueso. Hoy desde la sede de Criptoplaza en Madrid y en colaboración con Token City. Gracias a nuestros invitados, al público que nos acompaña y a ti especialmente por seguirnos y escucharnos cada día. Gracias y adiós. Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.